Hola a todos, bienvenidos a Envejecer con Fibrosis Quística. Soy Melissa Schiffman y soy una adulta con fibrosis quística. Seré la moderadora de la sesión de hoy y presentaré a nuestros otros oradores en otro momento. Esta sesión también se está grabando y estará disponible para todos los inscriptos después del evento en el canal de YouTube de la Fundación. Antes de comenzar, quisiera repasar algunos puntos relacionados con la tecnología y cómo podemos interactuar. En primer lugar, los subtítulos están disponibles. Pueden activarlos pasando el ratón, el mouse por encima del video y haciendo clic en el icono que aparecerá en la parte inferior de la pantalla. En la pestaña Stage o escenario, en la parte derecha de la pantalla, verán el chat de todos los que están en la sesión. Si están en el chat de la pestaña Evento, esto es para todo el evento y no específico a esta sesión. Así que asegúrense de estar en el chat correcto para interactuar con los demás en esta sesión. Vamos a aceptar preguntas del público y los animamos a que envíen sus preguntas en cualquier momento en el cuadro de preguntas y respuestas. Pueden encontrar el cuadro de preguntas y respuestas estando en la pestaña Stage o escenario y seleccionando Q&A. Vamos a tratar de responder la mayor cantidad de preguntas posibles. También pueden ver las preguntas haciendo clic en las preguntas de otros y poniendo me gusta. Perdón por la tos, pero es una es una temporada de alergias. Recuerden que poner sus preguntas en preguntas y respuestas para que no se pierdan ninguna pregunta. Los alentamos a utilizar la información que reciban hoy para mantener conversaciones con su equipo de atención médica. Si tienen algún problema tecnológico, hagan clic en el icono del servicio de asistencia que aparece a la izquierda. El soporte informático de la Fundación está aquí para ayudarlos si tienen algún problema. Ahora sí, comencemos. Estoy muy contenta de poder moderar este panel. Me diagnosticaron fibrosis quística cuando tenía 5 años, en 1978, después de que el misterio de la enfermedad crónica de mi hermano se resolviera con una prueba de sudor. En ese momento la esperanza de vida era de 12 años. Mi hermano falleció unos meses antes de cumplir los 17 años. Y yo sigo aquí a mis 48 años. Fui a la universidad, a la escuela de posgrado, trabajé, me casé y di a luz a 2 hijos que ahora tienen 14 y 17 años. Se me ocurrió organizar esta sesión porque en los últimos años he notado problemas en mi cuerpo que me hacen preguntarme, ¿es mi edad o es la fibrosis quística? Desarrollé un dolor en mis manos de un día para el otro que no me permite ni siquiera abrir un frasco. ¿Es artritis o un efecto secundario de la tricafta? Tengo un dolor en el hombro y en la parte baja de la espalda. ¿Es por la osteoporosis o los antibióticos? Mi ciclo menstrual es más errático y tengo calambres muy fuertes. ¿Es por la perimenopausia o por mi sistema gastrointestinal o ambos? Los que tenemos la suerte de envejecer con fibrosis quística estamos llegando a la mediana edad y más allá, y muchos nos preguntamos cómo afecta la fibrosis quística a los distintos sistemas corporales a lo largo del proceso de envejecimiento. Es distinto para los que tienen fibrosis quística que para las que no, si necesito cuidados paliativos. Esto significa que mi salud está empeorando hasta el punto de no retorno. Desgraciadamente, estas son preguntas que pueden no tener respuesta aún. Nuestra cohorte ha sido pionera en superar hitos como el embarazo, la maternidad, la paternidad, la menopausia y las comorbilidades del envejecimiento. A menudo lo hacemos sin datos, nos tomamos de la mano de nuestros proveedores y nos lanzamos a lo desconocido. Somos los datos que informarán a la próxima generación de adultos con fibrosis quística. Este es un tema muy vasto y probablemente no lo abordaremos todo durante esta charla, pero me emociona mucho poder presentar este increíble panel para poder debatirlo. Ahora quisiera presentar a nuestros primeros médicos. Dr. Jane es profesora adjunta de cuidados pulmonares y críticos en la Universidad de Texas Southwestern y directora del programa de fibrosis quística y bronquiectasias en adultos. Tiene un interés de larga data en la salud sexual y reproductiva, con un interés especial en el estrógeno y su impacto en la inflamación, el embarazo y la salud ósea en la fibrosis quística. Le damos la bienvenida. Muchas gracias, Melissa, por esta presentación y por compartir tu historia. Y muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros. Me alegra mucho poder contar con este tiempo para hablar sobre este tema tan importante. Hoy vamos a ver, como dijo Melissa, un poquito sobre las hormonas sexuales, la menopausia y las enfermedades óseas en el contexto de la fibrosis quística.
son mis divulgaciones de información, ninguna tiene que ver con el contenido de la información que vamos a presentar hoy. Entonces, para comenzar, voy a comenzar hablando sobre las hormonas sexuales en mujeres con fibrosis quística. Cuando hablamos sobre las hormonas sexuales, hay muchas de estas y voy a concentrarme en las dos principales de las que solemos hablar, que son el estrógeno y la progesterona. Entonces, en general, las hormonas sexuales, incluyendo estas dos, son muy similares en las personas con fibrosis quística que en la población general. Y cuando observamos este gráfico a la derecha, arriba a la derecha, donde el estrógeno está en violeta y la progesterona en verde, este marco de tiempo antes de la barra negra es el periodo de salud reproductiva, cuando estas hormonas en las mujeres van hacia arriba y hacia abajo y tiene que ver con la ovulación y todos sus ciclos y también durante el embarazo. Pueden ver que una vez que una mujer empieza a llegar a la edad de la menopausia, estas hormonas empiezan a bajar. Y vamos a hablar un poquito más de esto en unos segundos. También es importante decir que hay mucho trabajo, o se ha comenzado a trabajar, a observar si hay una asociación entre estas hormonas y lo relativo a las fibrosis quísticas. Y algunos datos históricamente mostraron que las mujeres con fibrosis quísticas no les iban no tenían tan buenos resultados respecto, si los comparamos con los hombres, y no se entiende por qué. Cuando el estrógeno está arriba, puede asociarse con mayor información y mayor exacerbaciones. Y cuando vemos este gráfico en la parte de abajo a la derecha, vemos que esto es un gráfico publicado por por un paper y que muestra que esta línea roja que muestra los niveles de estrógeno y estas barras azules que está haciendo un seguimiento de las exacerbaciones, vemos que estas exacerbaciones tienen un pico en en los momentos en los que el estrógeno también sube, en los picos de estrógeno. También hay que estudiar las nuevas terapias, entonces no sabemos y hay mucho más contexto que averiguar. Además, hablando de la Trikafta y los moduladores, no sabemos si hay una interacción entre estos moduladores y las hormonas sexuales en sí. La excepción a esto es Lumivá, llamada Orkambi en los Estados Unidos, que muestra una interacción entre las hormonas, los anticonceptivos hormonales. Entonces tenemos que buscar otro tipo de contracepción en esos casos. Ahora pasemos a lo que sabemos sobre las hormonas sexuales en varones con fibrosis quística. Como mencioné, en el caso de las mujeres, hay datos que muestran que puede haber bajos niveles de testosterona, sobre todo en los hombres con fibrosis quística. Llamamos eh, este fenómeno hipogonadismo en los hombres y puede ser bastante significativo sus síntomas. Algunos de estos síntomas, como vemos a la derecha, puede ser la disminución del deseo sexual, la pérdida de masa muscular, la reducción del nivel de energía, la reducción de la fuerza, problemas de sueño, aumento del tamaño del pecho, pérdida de vello corporal e inestabilidad emocional. Entonces, son síntomas importantes. ¿Por qué sucede en el marco de la fibrosis quística? No lo sabemos, pero hay un estudio en hombres jóvenes con fibrosis quística que muestran que aproximadamente el 25% tenían niveles de testosterona bajos. Esto no se ha repetido en la nueva era de la fibrosis quística. En el contexto de los moduladores tenemos mucho que aprender. Y lo otro importante que tienen que saber es que no hay directrices actuales de cribado en el marco de la fibrosis quística. Entonces, esto es algo que de lo que tienen que hablar con su equipo médico, con su médico, con, con los que están a cargo de los estudios y también hay que saber que las mediciones de testosterona deben realizarse por la mañana y no durante momentos donde los síntomas de la enfermedad son agudos. Entonces, pasamos un poquito a lo que observamos en relación con estas hormonas a medida que las personas envejecen. Este es un buen gráfico que muestra en la edad, en el eje horizontal y en el eje vertical, el porcentaje de la producción de hormonas promedio en hombres y mujeres. Y vemos que el estrógeno en las mujeres en particular sube en los años reproductivos en general, pero a medida que las mujeres se acercan a la menopausia,
que es entre los 40 y los 60 años aproximadamente, esto declina rápidamente. En los hombres también la testosterona está en su pico en los 20 y los 30 y va declinándose gradualmente con el tiempo. Vamos a poner esto en un poco más de contexto, específicamente en esta diapositiva cuando hablamos de la menopausia. La menopausia es difícil y se reconoce que es un desafío comprender los síntomas y qué hacer al respecto en la población general, pero es todavía más difícil en el marco de la fibrosis quística. Como mencionó Melissa en la introducción, es difícil distinguir qué es lo relativo a la fibrosis quística, al el proceso de envejecimiento de la menopausia naturales, pero hablemos en general. La definición de la menopausia, si una mujer pasó un año sin su periodo menstrual en una edad entre 45 y 55 años de edad, lo llamamos menopausia. En general, como dije, esto ocurre entre los 45 y 55 años de edad, pero no sabemos en el contexto de la fibrosis quística. Tenemos mucho que aprender sobre esto. En cuanto a los síntomas, algunos se superponen con lo que mencioné antes, pero si observamos, algunos pueden incluir, como vemos a la derecha, los cambios de ánimo, los trastornos del sueño, la irritabilidad, los calores, que es el que solemos escuchar, los dolores de cabeza, la dificultad de concentración, la pérdida de líbido y el dolor en las articulaciones. Todos estos temas pueden perjudicar la calidad de vida en lo cotidiano. Si se entiende un poquito qué es la menopausia en sí, o en el contexto de las enfermedades, hay muy pocos estudios en este sentido, hay pocos estudios sobre el impacto de la función pulmonar en función pulmonar en la población en general, pero no se sabía exactamente por qué y se lo conectaba con la salud ósea y esa era la hipótesis en este estudio, pero hay poco trabajo para comprender esto mejor y casi nada en el contexto de la fibrosis quística. Luego tenemos la terapia de reemplazo hormonal. Seguramente algunos de ustedes han experimentado algunos de estos síntomas y preguntándose si estaban atravesando la menopausia o no, los invito a hablar con sus médicos. Puede ser el clínico que los trata por fibrosis quística, el ginecólogo, otros especialistas, y es importante que si tienen alguno de estos síntomas, empiecen a hablar sobre la terapia de reemplazo hormonal. Y lo digo porque hay distintos tipos de terapias de reemplazo hormonal y tenemos información a la derecha en el cuadro, pero hay una combinación que incluye estrógeno y progesterona y estrógeno progestágeno y solo estrógeno. Esto puede ayudar a aliviar algunos de estos síntomas, pero con esto también puede haber riesgos. Entonces pueden incluir cosas como, por ejemplo, aumento del riesgo de coágulos sanguíneos y demás. Y en general la recomendación es utilizar la terapia de reemplazo hormonal más, eh, más eficiente por el menos tiempo posible y equilibrarlo con algunos riesgos de las otras terapias que estos individuos puedan seguir. Por eso los invito a hablarlo con sus médicos y especialistas que hacen un seguimiento de su caso particular. Esto me lleva entonces a hablar sobre la enfermedad ósea. Cuando hablamos sobre las enfermedades óseas relacionadas con la fibrosis quística, las hormonas sexuales se relacionan con este tema. A la derecha vemos algunos de los factores de riesgo que contribuyen a la pérdida de densidad ósea y se publicó un estudio hace casi más de 10 años, pero mucha de esta información no ha cambiado todavía. Tenemos lo que se recuadra en el recuadro rojo a la izquierda. La insuficiencia de las hormonas sexuales puede llevar a una menor densidad ósea, también combinado con una mala nutrición, con la diabetes que no está bien controlada, el uso de esteroides, la inflamación, insuficiencia pancreática, la insuficiencia de vitamina D o K y calcio, etcétera. Estas directrices de cribado
para examinar a los adultos y a los niños con más de 8 años son una muy buena referencia. Podemos hacer un escaneo de densidad ósea para ver cuál es la densidad ósea de alguien y entender cuál es su salud ósea, y cuán seguido hacer este cribado va a depender de cada situación y va a depender de los resultados, por supuesto. Y por supuesto hay que buscar optimizar la nutrición, el calcio, la vitamina D y la vitamina K, también minimizar los esteroides lo máximo posible y también considerar los bifosfonatos. Y hay muchas terapias nuevas para la osteoporosis en particular, así que los invito a hablar con su equipo, su médico de cabecera o su equipo que trata la fibrosis quística. Muchos suelen tener experiencia en este ámbito y pueden hablar sobre esta salud ósea, porque a medida que envejecemos, lo importante es no tener fracturas óseas o cosas que hagan que la vida sea más difícil. Entonces, estas son medidas preventivas del cribado que tenemos que tener en cuenta. Tenemos esta última diapositiva para hablar sobre la terapia hormonal de afirmación de género. Sé que traté de abordarlo en una forma binaria, pero bueno, sabemos que el género no es binario y en este tipo de terapias también tenemos que tener en nuestro radar algunos aspectos, sobre todo en el contexto de la fibrosis quística. Como sabremos, tener una disforia de género puede ser muy desafiante, sobre todo para la salud mental, y las terapias hormonales de afirmación de género pueden ser muy eficientes. Y esto puede incluir las terapias hormonales. Por ejemplo, las mujeres trans pueden utilizar este tipo de hormonas como el estradiol, por ejemplo. Los hombres trans también pueden tener este tipo de terapias hormonales con testosterona, por ejemplo. Y como mencioné al principio de mi charla, algunas de estas hormonas, incluyendo el estrógeno, pueden tener un impacto en la salud en el contexto de la fibrosis quística y también potencialmente no sabemos cuáles son exactamente estos efectos. Entonces, tenemos dos informes de casos en el contexto de fibrosis quística, un alguien que comenzó con este tipo de terapia y tuvo exacerbación, pero estos son solamente dos informes de casos y tenemos que seguir estudiando esto y para tener más ejemplos de las personas que siguen este tipo de terapia hormonal, y creo que hay mucho más para investigar aún. Hablen con sus médicos porque esto es muy importante para su calidad de vida. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias. Durante los últimos años estuve en el board y para mí era importante ver lo lejos que llegamos en la salud reproductiva y cuánto teníamos que aprender sobre este tipo de terapias. Ni siquiera yo pensaba en esto, ¿no es cierto? Entonces, te agradezco que hayas traído todo esto a colación. Mis, en 2004, mi centro de cuidado me envió a un médico que se suponía que era un experto porque había tratado a uno o dos pacientes con fibrosis quística, ¿no es cierto? Hablamos de esto el jueves, ¿no es cierto? Sobre todo lo que se ha avanzado en los últimos años. Pero ahora cuando me encuentro en la perimenopausia y me doy cuenta de que mis médicos de salud, en cuanto a cuestiones femeninas, no tienen mucha idea sobre estos temas en el contexto de las fibrosis quísticas. Así que sí, como he dicho, hay mucho por hacer. Tenemos algunas preguntas. La primera es, ¿cuáles son las diferencias en cómo tratar a alguien eh, con más de 40 años con alguien más joven? Highlighted the key of all of this already, which Muy buena pregunta. Esto es un nuevo territorio para todos nosotros. Todavía no tenemos guías
metódica sobre qué hacer, eso todavía está por venir en el futuro cercano. Idealmente queremos que todos tengan una mejor salud. Este se vuelve cada vez un tema más importante. Cuando pienso en mi práctica, veo que la mayoría se focaliza en el cribado, este tamizaje. Eso es muy importante. Y hay nuevas áreas en que pensar. Yo solo toqué algunos de estos temas, pero también están los cribados por cáncer, distintos tipos de tamizajes de salud ósea, mencioné. Hay que enmarcar nuestra conversación. ¿Cuáles son los objetivos de estas personas? Seguir teniendo una vida de buena calidad. Y eso tiene que ver con los cribados, cómo hacerlo en el contexto de fibrosis quística. Todavía no sabemos bien cómo hacerlo, pero hay que lograr expertos, subespecialistas. Muchos de los centros son los pulmonólogos los que atienden la fibrosis quística, pero hay que colaborar con otras especialidades para que desarrollen la experiencia y conocimiento en fibrosis quísticas. Tenemos médicos especialistas en metabolismo que trabajan en la salud ósea, que se están involucrando cada vez más en el mundo de fibrosis quística, entendiéndolo más, entendiendo que esto es un tema importante. Los endocrinólogos también en relación a la diabetes o gastroenterólogos, que hablarán hoy también. Hay más guías sobre los cribados y, como destacó, los ginecólogos obstetra ahora, antes veían 1 o 2 embarazos en un centro a lo largo de los años y ahora ya hay muchos más embarazos en personas con fibrosis quística. Entonces hay que poder tener una conversación abierta con los pacientes de fibrosis quística, hay que ser proactivos con el cribado. Y otro tema, las enfermedades cardiovasculares. Creo que todos en la población general tienen que considerarlo y todavía no sabemos bien cómo se verán estas enfermedades en la fibrosis quística. Hay que promover hábitos saludables y traer a los expertos en el tema a la palestra de la fibrosis quística. Sí, últimamente se habla mucho de la condición cardiovascular y ni siquiera me había dado cuenta yo que mi pulso ahora es más alto que el de mi esposo. Nuestros corazones para oxigenarnos trabajan más arduamente y eso tiene un impacto a largo plazo. Claro, muy buen punto. Tal vez tengamos que hacer cribados distintos en los pacientes con fibrosis quística y todavía no lo sabemos. Entonces hay que compartir información entre centros, conversaciones abiertas con los pacientes, crear toda esta experiencia y conocimiento. Habló de la osteoporosis, otro nuevo fenómeno, si se puede decirle así. Con Trikafta vemos mucho aumento de peso entre los pacientes y la pregunta era, ¿la obesidad cómo nos afecta? Buena pregunta, claro. No tenemos la respuesta bien todavía. El desafío, sobre todo para los adultos, es que la salud ósea se remodela a lo largo de toda la vida, cambia y todavía no sabemos mucho qué hace Trikafta en los huesos. Hay un estudio en curso apoyado por la Fundación como parte de estudios mayores que analizan la salud ósea pre y post-Trikafta. Pero la cuestión de obesidad es un desafío porque en general está la cuestión de la malnutrición que afecta a la salud ósea, pero si me voy al extremo opuesto a la verdadera obesidad, eso afecta a las hormonas, otros aspectos que aún no hemos definido plenamente. Sí sabemos que una persona con obesidad extrema puede sufrir un deterioro de su columna vertebral por el peso, pero a lo largo de los años no sabemos cuál será el efecto todavía. Entonces, esto es algo que veremos en las próximas décadas y podremos estudiar. Bueno, Rashka, le quiero agradecer. Tengo tantas preguntas porque es un tema candente. La recibimos luego otra vez. Muchas gracias.
Y ahora quiero presentar al siguiente disertante, Dio Cavalieratos, profesor asociado e investigador de la Emory University. Trabaja en mejorar los servicios y resultados de salud para personas que viven con distintas enfermedades, una la fibrosis quística. Participa en investigación desde el 2013 en la materia. Ha liderado el estudio sobre atención paliativa en fibrosis quística y otras enfermedades. Ha ayudado al desarrollo de prácticas clínicas en cuidados paliativos y hace recomendaciones para fibrosis quística y el manejo del dolor. Gio, le doy la palabra. Buenas tardes a todos. Comparto rápidamente mis diapositivas. ¿Ven mis diapositivas ya? A ver, pruebo una vez más. Supongo que ahora sí, ya las pueden ver. Bueno, podemos comenzar. Bien, muchas gracias a todos por estar hoy aquí. Como decían, soy Dio Cavalieratos. Es una alegría estar hoy aquí para hablar de la atención paliativa, los cuidados paliativos. Veamos qué es, pero sobre todo, digamos que no es. Hay muchas concepciones erróneas sobre el cuidado paliativo, qué es, qué no es. Entonces, tratemos de que esta sesión termine con un entendimiento cabal sobre qué es. Algunos potenciales conflictos de interés, aquí tienen de dónde recibo financiación. ¿Qué es el cuidado paliativo? Es una capa adicional de atención que le ayuda a las personas a enfrentar sus enfermedades serias de mejor manera a pesar de sus complicaciones. El cuidado paliativo, ¿cómo lo hace? Esto involucra analizar a la persona en su totalidad. ¿Cuáles son los distintos componentes que tienen influencia sobre cómo se vive con una enfermedad? La idea es mejorar la calidad de vida, reducir el sufrimiento y relacionar esto con la enfermedad y el tratamiento. En la vida cotidiana, esto indica que además de los síntomas físicos y emocionales y el manejo en lo mejor posible de todo esto, que puede tener que ver con recetar medicamentos o terapias no farmacológicas, también implica tener conversaciones difíciles sobre la atención que recibe uno y que se alcancen los objetivos, preferencias, se aborden incluso los miedos al futuro de la persona. Para las personas que viven con fibrosis quística, sabemos que estas no viven aislados, tienen sistemas de apoyo a su alrededor, familia, cuidadores, amigos. Todas estas personas a su alrededor también tienen que ser atendidas porque son todos una unidad. La diferencia entre un hospicio y el cuidado paliativo. Bueno, a veces me dicen, mi pulmonólogo me dijo algo de eso. ¿Qué pasa? ¿Me estoy muriendo? Escuché hablar del cuidado paliativo, pero eso no es para cuando te morís o cuando sos mucho mayor. Pero como les decía, el cuidado paliativo es apropiado en cualquier etapa de la experiencia de la enfermedad. Un auspicio es un hospicio, es un lugar para personas que se espera no vivirán más de 6 meses si la enfermedad sigue así. Es un servicio específico, es un tipo de cuidado paliativo, pero no es todo. Me gusta mostrar este gráfico. Fíjense el gráfico acá. El hospicio es solo un punto específico, una forma intensiva de cuidado paliativo, pero el cuidado paliativo puede brindarse en cualquier punto de la trayectoria de la atención. Entonces, ¿quiénes son los que brindan cuidados paliativos? Una pregunta importante. El cuidado paliativo requiere un abordaje en equipo. Los equipos tienen distintos jugadores. No quiero hacer una analogía con deportes, pero piensen que el equipo de atención de fibrosis quística es el líder, es la atención primaria paliativa. ¿A qué me refiero? Tiene que ver con poder brindar a la persona que vive con
fibrosis quística y sus familiares, todo lo que tiene que ver con su calidad de vida, las visitas, exámenes físicos, y esto estudiarlo a lo largo del tiempo. ¿Qué empeora? La falta de aire. ¿Cuáles son los síntomas que se agravan? ¿Están considerando como tratamiento moduladores, trasplantes, X, Y, Z? Como médico clínico, prestador de salud, el cuidado primario garantiza de que la atención funcione bien, pero también se identifica cuando la carga de la enfermedad, los síntomas, van más allá de la capacidad de uno y saber cuándo derivar al paciente para que las necesidades se aborden en equipo. Por eso están los especialistas, los que brindan un manejo de síntomas, necesidades de comunicación específica, brindando la mejor calidad de vida posible a la persona. Los especialistas en cuidados paliativos pueden trabajar incluso cuando uno está hospitalizado, o en Estados Unidos se ve cada vez más comúnmente que son en clínicas ambulatorias, una atención ambulatoria que se brinda a las personas que viven con fibrosis quística, y esto está incluso dentro de los centros especializados en fibrosis quística. Quiero que entiendan el concepto de atención psiquiátrica. Supongan que voy a ver a mi médico clínico y no me siento emocionalmente bien. Tal vez el médico clínico da un antidepresivo de baja dosis, pero si mi situación no mejora, seguramente me derive a una especialista, psicólogo o psiquiatra. Lo mismo para atención paliativa, cuando los síntomas, la comunicación tiene necesidades que superan al equipo de atención paliativa, saben a quién derivar. No se reemplaza el equipo primario, sino que se lo deriva a especialistas cuando se necesitan. ¿Qué sabemos de los cuidados paliativos? ¿Qué evidencia tenemos de cómo funciona? Se sabe que el abordaje de cuidado paliativo tiene muchos elementos y lo sabemos porque en el 2016 a 2021 se hizo una serie de metaanálisis, estudios de estudios, muchos ensayos clínicos agregados todos juntos para encontrar resultados. Los cuidados paliativos mejoran los resultados en la calidad de vida, se ven reducción en la carga de los síntomas y mejora la satisfacción en la atención. Son otros resultados importantes que mejoran, pero para las personas que viven con fibrosis quísticas no han sido incluidos en estudios de cuidados paliativos, son pacientes generales. Pero hay evidencia de estudios pequeños, no muy rigurosos en cuidados paliativos que mostrarían que tiene su beneficio para la fibrosis quística también. Pero por sentido común tendría sentido porque hay beneficios como la insuficiencia cardíaca, en EPOC y otras enfermedades beneficios que se pueden traspolar a la fibrosis quística también. La Fundación de Fibrosis Quística financia distintos estudios. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando se pone a un especialista en cuidados paliativos en el equipo de atención de fibrosis quística? Esto está en el estudio Inspire-CF, que es armar y entrenar a los equipos de atención con herramientas sobre cómo hacer un cribado y abordar las necesidades de cuidados paliativos. Así que ven que la fundación está a la vanguardia, viendo todos los tipos de cuidados paliativos, el de especialidad y el básico. Este gráfico creo que es muy importante y quiero destacar algunos puntos. Primero, ¿cuándo es el momento correcto para empezar con cuidados paliativos? Recuerden, el mito de que es solo para las personas en la última etapa de su vida, los que no están bien, ya lo hemos derribado. Este gráfico puede ser un arco iris, un puente, el nombre que le quieran dar, pero acá en el centro está esta banda blanca, que son las necesidades paliativas, pueden ser síntomas, necesidades de comunicación, lo que sea, y esa banda a lo largo del tiempo se contrae,
agranda, según cómo fluctúan los síntomas a lo largo del tiempo. Y vemos que a lo largo de todo este tiempo, el paciente recibe su atención primaria básica para la fibrosis quística de especialidad. Vemos los objetivos de tratamiento, los tratamientos. El equipo de atención está allí a la vanguardia, apoyando a pacientes y familia, brindando el primer nivel de apoyo en el cuidado paliativo, pero en violeta arriba tenemos el cuidado paliativo de especialidad. Y si se fijan, esos dientes de la banda en violeta se expanden y se contraen en relación a las necesidades paliativas. Cuando las necesidades paliativas van más allá del conocimiento del equipo específico de fibrosis quística, ingresa el equipo especializado en cuidados paliativos para brindar a la persona la mejor calidad de vida posible. Y esto acompaña al paciente a lo largo de todo el recorrido de su enfermedad. Es como que funcionan en tándem. Entonces, veamos los mensajes claves a recordar. ¿Cuándo tiene sentido tener un especialista en cuidados paliativos y cuándo el médico primario debe derivar a este especialista? Bueno, cuando los síntomas, ya sean físicos o emocionales, están fuera de control y no se pueden abordar con la atención de primera línea. Cuando la persona no tiene claro qué esperar a futuro, qué esperar si sigo con un trasplante o si empiezo con un modulador o si pasa X, por ejemplo. Puede trabajar con el equipo especializado en fibrosis quística, la familia y el paciente. O cuando hay que tomar decisiones de tratamientos complicadas o difíciles, cuando necesitan simplemente tener una tercera parte independiente, opinar y tener recomendaciones. Cuando hay desacuerdos entre los miembros de la familia y el equipo de atención, ayuda a dar mayor claridad. Y para que las personas que viven con fibrosis quística y sus equipos de apoyo reciban toda la atención y apoyo que necesitan para manejar el estrés que implica vivir con fibrosis quística para tener la mejor calidad de vida posible. Siempre para apoyar a la persona en todo en el recorrido de la enfermedad, tratando de mantener el mejor nivel de salud posible. Muy buena toda la información. Muchas gracias. Antes de unirme al estudio de cuidados paliativos, siempre pensaba que cuidado paliativo tenía que ver con un hospicio y eso me daba miedo, pero participando en ese estudio aprendí muchísimo, igual que hoy escuchándolo hablar. Y lo que me encanta es que esto afecta no solo al paciente, a toda la familia, entonces también la familia tiene que pasar por un cribado. Bueno, ¿cómo podemos entonces eliminar este miedo, desacreditar los miedos? El cuidado paliativo no tiene que ver con el fin de la vida, sino mantener la calidad de vida. Qué buena pregunta. Requiere comunicación en todos los puntos. En el estudio Inspire CF, cuando enrolábamos a los pacientes, empezábamos diciendo, a ver, este es un ensayo sobre cuidados paliativos. ¿Ustedes qué saben de cuidados paliativos? Y con eso abrimos la conversación para que la gente diga, por ejemplo, a ver, ¿sabe qué? Conozco a alguien que recibió cuidados paliativos, pero se estaba muriendo. Entonces ahí puede uno decir, no, eso no es. No tengan miedo a hacer preguntas, no tengan miedo a ir a internet e ingresar a distintos sitios web como palliativecare.org y ver de qué se trata, porque hace falta comunicación sobre cómo encaja esto en el estilo de vida y la vida de las personas. Seguro es información que podemos buscar, no solo confiar en que nuestro equipo de atención nos va a comunicar al respecto, ¿no? Salir activamente a buscarlo. Claro que sí. Una pregunta que surge acá. Ahora que tenemos los moduladores y personas con CF, y la gente vive mucho más, do we still need to be talking about palliative care? ¿Hay que seguir hablando de cuidados paliativos? Sí, claro, excelente pregunta.
Sí, por muchas razones. Por ejemplo, las personas que están recibiendo moduladores a veces siguen teniendo síntomas. Sabemos que hay síntomas que surgen y que no tenían antes o que tuvieron siempre, y tampoco sabemos qué es lo que el futuro nos depara con la terapia de moduladores. Y por supuesto hay incertidumbre, puede haber miedos y todos vamos a envejecer, por supuesto, todos vamos a tener que enfrentar alguna, bueno, el futuro y la mortalidad y demás. El, los cuidados paliativos también son una forma de acompañarnos en este recorrido, sea lo que nos suceda a nivel de la salud. El 10% de las personas que sufren de fibrosis quística no tienen acceso a los moduladores. Bien, tenemos preguntas que vamos a responder al final, pero voy a presentar a nuestra próxima oradora. Muchísimas gracias, Dio. Nuestra última oradora es la doctora Linda Cummings. La doctora es una gastroenteróloga y trabaja en el hospital de Cleveland. En 2019 completó un programa de 3 años fun- eh, fundado financiado por la fundación llamado Digest para ayudar a las personas que sufren de fibrosis quística. Muchas gracias, Linda, por esta introducción. Quisiera agradecer a la CIEF Foundation y a ResearchCon por invitarme a este evento y quisiera agradecer a los participantes por estar aquí hoy. Próxima diapositiva, por favor. Estas son mis divulgaciones de información. He recibido subvenciones relativas a las fibrosis quísticas y he sido una investigadora para un estudio denominado NICE-CF para los pacientes que vienen para una colonoscopia para el cribado para el cáncer de colon. La fibrosis quística está relacionada con un mayor riesgo de cánceres gastrointestinales. Como vemos en la parte superior de la diapositiva, hay un mayor riesgo de cáncer de colon e intestino delgado combinado utilizando datos de la CF Foundation y de los registros de pacientes durante un periodo de 20 años. Cuando vemos esta combinación, lo que vemos es que el riesgo es mayor en pacientes que tuvieron eh, más grave cuando que a las personas que tienen esófago y el estómago y se encuentran ahí. Entonces, los pólipos de colon el riesgo de cáncer de colon parece ser 6 veces mayor al esperado. Aquí vemos la línea azul y la línea azul más larga nos muestra el intestino delgado. En rojo vemos que hay un ligero aumento de riesgo de cáncer cuando el esófago y el estómago se encuentran, pero la cantidad de esos cánceres fue muy poco numerosa. Y debajo, en la parte inferior de la diapositiva, vemos una representación de los pólipos de colon en un estudio de Minnesota que muestra que estos pólipos de colon parecen ser comunes, precursores comunes en personas que sufren de cáncer de colon y suele ser más común en personas con fibrosis quística. El aumento de cáncer de colon es una recomendación para el cribado de cáncer colorectal. En 2018, la Fundación, junto con una de las sociedades gastrointestinales, publicó recomendaciones en los casos de cáncer colorectal en el contexto de la fibrosis quística. Tienen 10 puntos principales y hubo distintos miembros de esta fuerza de trabajo formada por gastroenterólogos, pulmonólogos, también el padre de un individuo con fibrosis quística y también un paciente adulto con fibrosis quística. Entonces, traté de incluir estos 6 puntos de las recomendaciones. La primera es que es la de la toma de decisiones compartidas
entre el paciente y el médico, considerando el tratamiento del paciente, las otras comorbilidades y otros medicamentos que toman, la seguridad y sus objetivos respecto de su calidad de vida. El segundo punto es la colonoscopía, que es la forma recomendada de cribado para cáncer de colon. Y la razón principal es que no hay prueba suficiente respecto de otras pruebas de cribado en personas que no tienen fibrosis quística, como las pruebas de heces u otras. Hay un estudio financiado por la fundación donde se evaluará el testeo de heces y el cribado realizando una colonoscopía en los casos de personas con cáncer de colon. La tercera recomendación es comenzar el cribado a los 40 años y la recomendación es realizarla cada 5 años si no hay pólipos. Y si hubiera pólipos, se harán más seguido. Los pacientes trasplantados empiezan a los 30 años y una vez que se recuperan del trasplante 2 años después, a menos que haya habido una colonoscopia negativa en los últimos 5 años, y deben continuar cada 5 años si no se encuentran pólipos. De lo contrario, si se encuentran pólipos en la colonoscopia, ya sea que el paciente haya tenido un trasplante o no, se deberá repetir este examen a los 3 años. Este periodo también puede acortarse si se encuentra más de un pólipo o si se considera apropiado por el estado del colon. Entonces, la preparación es muy importante, que implica tomar 68 litros de un volumen de preparación, de 6 a 8 litros de una preparación de gran volumen que contiene polietilenglicol. Y es importante examinar el lado derecho del colon, porque en este estudio, observando el registro de pacientes de la fundación, se ven detalles de casos de colon detectados y aparentemente eh, suele figurar en el lado derecho del colon, los tumores encontrados. También en mi experiencia, en varios de mis pacientes, se han encontrado pólipos en el final del intestino delgado. Por eso suelo verlo o estudiarlo en la colonoscopia, si bien no está dentro de las recomendaciones. En mi experiencia, la preparación es muy importante. Es posible que las personas con páncreas suficiente no necesiten esta preparación intestinal intensiva, pero no se sabe con exactitud aún. Esta diapositiva es un recordatorio a todos que la definición del cribado no significa que el paciente no tiene ningún síntoma. Hay algunos signos de alerta. Puede haber algunos síntomas del tracto gastrointestinal que pueden ser más o menos alarmantes. Una posibilidad es un recuento sanguíneo bajo o anemia, y en algunos casos esto puede deberse a la pérdida de sangre en el tracto gastrointestinal. Y esto puede llevar a que la persona por ahí no se da cuenta de esto, y puede haber otras causas para un recuento sanguíneo bajo. Y he dividido estas síntomas de alerta en síntomas del tracto gastrointestinal inferior, donde se pueda requerir una colonoscopía independientemente de la edad de la persona, como por ejemplo heces con sangre, y también síntomas gastrointestinales superiores, porque es posible que alguien pueda necesitar una endoscopía donde se estudia el esófago y el estómago y la parte superior del intestino. Y esto puede indicarse en caso de heces negras y alquitranadas, también problemas relacionados con las medicaciones que pueden llevar a este tipo de heces, problemas para tragar
o dolor al tragar también pueden ser signos de alarma. Próxima diapositiva, por favor. Bien, quisiera agradecerles a todos por su atención y estoy realizando aquí tenemos una diapositiva que explica eh, el sitio web donde se encuentra esta información y también otros recursos disponibles. Muchas gracias. Muchas gracias, Linda, por esta información. Como alguien con fibrosis quística, sé que la sintomatología gastrointestinal es la más complicada. Tuve DIOS en mis años, cuando tenía 20 años. Incluso esto me afectó en mi luna de miel en Hawái. Pero bueno, a pesar de esto, cuando no me siento bien y tengo un calambre o me duele la cadera o la parte baja de la espalda o no tengo hambre, me estudio todos todos los escenarios posibles, ¿no es cierto? Y a veces me olvido de que, bueno, puede ser gases o tengo que tomar laxante por unos días, pero siempre me preocupo por esto porque nunca se sabe, ¿no es cierto? ¿Qué es? Es algo muy, como decir, extraño, son síntomas muy extraños. Así que bueno, tenemos algunas preguntas. ¿Otros cribados de cáncer deben incluirse en forma rutinaria, como por ejemplo en casos de páncreas u otros? No tenemos todavía evidencia para recomendar el cribado en otros casos de cáncer gastrointestinal, pero en los últimos 20 años se mostró que hay mayores casos de cáncer cuando el esófago y el estómago se unen, pero en mi práctica lo que suelo hacer es que cuando sé que un paciente eh, es muy probable que tenga que hacer una colonoscopia, trato de determinar si hay alguna razón por la que también puedan necesitar una endoscopía también. En términos de cáncer de páncreas, hay un caso en el registro de pacientes de la fundación donde hay otra complicación que surgió hace algunos años que sugería que había un posible aumento de cáncer de páncreas, pero como no es un cáncer tan común, hubo 9 casos en un periodo de 21 años, entonces el riesgo real sigue siendo bajo. Los autores del artículo dijeron que la mayor parte de los proveedores. Creo que lo que va a suceder con estos moduladores muy eficientes es que las personas con fibrosis quísticas puedan vivir más tiempo y podamos abordar esta pregunta, que hasta el momento no ha sido posible. Muchas gracias. Teniendo en cuenta el estudio de la Universidad de Minnesota que afirma que a los 40, el 50% de los pacientes con fibrosis quística habrán desarrollado pólipos de colon y el 25% serán de alto riesgo, ¿por qué no bajar la edad del cribado de los 40 años para garantizar que menos pacientes desarrollen cáncer de colon? Excelente pregunta. Cuando se desarrollaron estas directrices, se observaron distintos escenarios para el cribado y también se trató de tomar en cuenta toda la evidencia existente. Entonces, la recomendación de empezar este cribado a los 40 es basada en la información que se contaba hasta ese momento. Y hay varios papers que describen pólipos presentes en pacientes con menos de 40. Entonces, en la población de los Estados Unidos en general, la mayor parte de las directrices se ha comenzado a hacer el cribado a los 45 y 50. Creo que esta es una área en la que tal vez debamos hacer una reevaluación con el tiempo, pero en este momento realmente no lo sabemos. Muchas gracias. Quisiera que todos nuestros oradores estén presentes en pantalla. Asegurarme de que tenemos tiempo para hacerles preguntas.
Bien, la primera pregunta entonces, ¿hay algún estudio en el que las personas con fibrosis quística hayan tenido un eh, trasplante y cuáles son las recomendaciones posteriores al trasplante? Voy a tomar esa pregunta, es una excelente pregunta. Lamento no haber incluido en mi charla porque hay distintos escenarios posibles en donde alguien puede, tal vez no sea la mejor opción una terapia de reemplazo hormonal, sobre todo en el caso de quienes se recuperan de un trasplante y tiene una interacción con las hormonas, sobre todo con el estrógeno como componente eh, de la terapia de reemplazo de hormonas. El médico tal vez puede indicar que no es una buena idea, pero hay otras opciones para el control eh, de natalidad o para la menopausia, pero es cierto que en este contexto no puede no ser la mejor opción. Diva, que hay una pregunta para ti. ¿El cuidado paliativo está incluido en mi plan médico? En general, esta es una cuestión compleja. Los cuidados paliativos pueden ser útiles para este tipo de situaciones, pero los especialistas, seguramente teniendo en cuenta las necesidades de cada caso particular, a menudo son los expertos quienes determinan cuáles son los tipos de cuidados más apropiados y encontrar formas de administrar la medicación. Los cuidados paliativos pueden ser útiles y hay que estudiar cada caso por caso. Muchas gracias. Linda, esta pregunta es para ti. Como algunas personas pueden tolerar muy mal la preparación para la colonoscopía, ¿hay alguna otra forma de prepararse o algún otro cribado posible para el colon de cáncer, el cáncer de colon, perdón, además de la colonoscopía? Es verdad que la preparación puede ser desafiante. eh, en los últimos años vimos que hay una mejor preparación cuando la gente lo divide en distintos lavados. En algunos casos, alguien puede tolerar la preparación mejor y otras cosas que he intentado en personas eh, para la preparación es que tomen una medicina que evita las náuseas y hay otra preparación ahora disponible por medio de píldoras. No la he usado con muchos de mis pacientes, pero sé que existe y se ha lanzado al mercado recientemente. La receto muy poco porque suele no estar cubierta por los seguros médicos. No sé si funcionaría con alguien que sufra de fibrosis quística o no, pero al final del día hay muy pocas heces que lavar. Y en algunos casos, si bien los pacientes se prepararon bien, sigue habiendo heces allí. Y en los pacientes que no tomaron las enzimas pancreáticas regularmente, si bien intentan hacerlo regularmente, en esos casos luego de insistir sobre la toma correcta de este tipo de enzimas, se vuelve a hacer la preparación para el estudio y funciona mejor. El magnesio también puede funcionar, pero no he probado utilizarlo. La preparación de Minnesota es bastante importante. Tuve casos de pacientes donde le preparamos una jarra de 4 litros de preparación y la preparación estaba bien, pero al final del día las recomendaciones dicen,
entre 6 y 8 litros. Entonces, si a alguien le cuesta tolerar la preparación, también necesiten una evaluación de cuáles son los síntomas gastrointestinales, porque lo que no queremos hacer es que alguien se sienta muy mal haciéndole tomar toda esta preparación cuando tal vez puede maximizar otras cosas y puede tener una constipación o sentirse con náuseas. Entonces, bueno, hay que ver en cada caso. Whether there are other methods to screen. So La otra pregunta era si hay otros métodos de cribado. No hay evidencia todavía, por eso la recomendación de la Fundación dice que la colonoscopía es el método de cribado, pero hay un estudio que se verá en los próximos meses en alguno de los centros de fibrosis quística. Va a haber cribados basados en las heces en personas que acuden a hacerse la colonoscopía. Hay que ver si una prueba de ADN en múltiples muestras de heces ayuda a investigar distintas células anormales. Se asocia la presencia de sangre con la presencia de estas células anormales en la materia fecal. Para los que no vieron la presentación sobre el tracto gastrointestinal los otros días, les recomiendo que la vean porque mostraron estudios muy interesantes. Seguimos. ¿Cuáles son las desventajas de medir la testosterona tarde en el día? ¿Y se puede recomendar en los hombres que envejecen que reciban tratamientos de reemplazo hormonal de la testosterona? Sí, bueno, en relación a qué hora tomar el análisis, las hormonas fluctúan mucho durante el día y con las testosteronas se llega al pico a las 8 de la mañana y baja durante el día. Entonces, sé que es un desafío hacer los análisis a la mañana, pero el valor más preciso es el de la mañana, más a la mañana, porque si lo hacemos a la tarde, la testosterona va a estar baja y después el médico le va a pedir que se lo repita en la mañana. Son fluctuaciones naturales del día. Y la segunda parte de su pregunta, la terapia de reemplazo de la testosterona para ayudar en la función pulmonar. Bueno, hay personas que reciben reemplazo hormonal de testosterona. Y para reemplazar niveles bajos de testosterona, es bueno si hay un hipogonadismo, puede haber síntomas desafortunados para la persona en su calidad de vida, pero si esto cambia la función pulmonar, bueno, no lo sabemos. No ha sido estudiado. La pregunta es muy válida. Los niveles de testosterona, si están, es normal hacer un tratamiento de testosterona adicional. Bueno, no está recomendado. No sabemos cuáles son las implicaciones. Y hay gente que asocia un nivel de masa corporal más alto con una mejor salud, pero las hormonas suplementales por arriba de lo normal no sabemos qué consecuencias tendrán, así que hay que tener precaución. Hablen con un endocrinólogo, con el equipo especializado en fibrosis quística, para ver cuáles son los detalles, porque alterar cosas normales en el cuerpo puede tener efectos secundarios que no nos enteraremos cuáles son hasta que pasen varios años. Tengo otra pregunta, si me permite. ¿Podría contarnos de la progesterona y las terapias de reemplazo hormonal solo de progesterona? Buena pregunta, no lo había mencionado porque no es tradicionalmente una de las opciones discutidas, pero es importante, incluso más importante en el contexto de la fibrosis quística, porque el momento crítico para utilizar terapias de solo progesterona es si hay una contraindicación a la terapia de estrógenos. Y contraindicación diría, piénsenlo 2 veces porque cada persona es particular. Y en relación al estrógeno, lo que preocupa es que puede estar asociado a mayor riesgo de coagulación, de coágulos, sobre todo en personas que tienen antecedentes. Su equipo de médicos tendrían tal vez miedo de dar estrógenos, entonces darían una terapia solo de la otra hormona. Si hay enfermedades hepáticas, tampoco pueden recibir estrógeno.
Y por muchos años no quedaba claro si la progesterona sola ayuda con los síntomas de la perimenopausia, pero cada vez más se cree que sí ayuda. Entonces, si les preocupa que el estrógeno pueda tener efectos secundarios en ustedes, hablen con el equipo de médicos y la terapia solo de progesterona puede ser una opción razonable. Bien, Gio, esta va para usted. ¿Qué rol tiene el cuidado paliativo para las personas que pasan por la experiencia del trasplante y post-trasplante? Buena pregunta. En el 2020 la Fundación hizo recomendaciones prácticas de cuidados paliativos en fibrosis quísticas y las recomendaciones hablaban de la experiencia del trasplante. La Fundación, por ejemplo, recomienda que cualquier persona que esté considerando recibir un trasplante que acuda a un especialista en cuidados paliativos especializado en fibrosis quística. Es un momento específico para crear un plan de tratamiento que refleje sus objetivos, valores y opciones. No hay mucha investigación sobre cómo estructurar este cuidado durante y post-trasplante. Puede ser variable porque cada persona es distinta. No hay un único plan para todos, pero queremos hacer investigaciones en esta área. Se está planificando una subvención para entender desde la perspectiva de los sectores relevantes cómo tienen que estar involucrados los cirujanos, los profesionales de trasplante con el cuidado, los especialistas en cuidados paliativos. Pero sí tenemos la recomendación de la Fundación diciendo que durante un trasplante, si se decide el trasplante, debe haber un cuidado paliativo. Claro, esa es una decisión que requiere muchísimo apoyo, así que cuidado paliativo vendría bien. Bueno, otra pregunta interesante. Linda, ¿aumenta el riesgo de cáncer de colon en las personas que tienen fibrosis quística? A esta altura, creo que no hay artículos que comenten de un mayor riesgo. La Fundación de Fibrosis Quística y con sus recomendaciones contra el cáncer de colon dicen que no saben si las personas que tienen una mutación en CFTR tienen un mayor riesgo o no. El gen, creemos, es un supresor tumoral. Si vemos a los supresores tumorales en general, sabemos que hay que tener 2 mutaciones en el supresor tumoral para que el riesgo aumente, pero no hay artículos que muestren que los portadores de la mutación tengan un mayor riesgo de cáncer de colon. Bueno, gracias. Una pregunta relacionada a las anteriores. ¿Cómo se determina si el sudor nocturno tiene que ver con una exacerbación o con la menopausia? Algo que me lo he planteado cientos de veces. En ese sentido, ¿hay manera de distinguir la perimenopausia o menopausia? Sobre todo si uno utiliza anticonceptivos hormonales para evitar la menstruación. Buena pregunta. Reconozco que el sudor nocturno es un desafío, es un tema que muchos enfrentamos. Varias herramientas a considerar: la cronicidad, los tiempos en los que se sufren esta sudoración nocturna, si esto se da por un tiempo largo, y la edad adecuada para menopausia y perimenopausia. Podrías estar más relacionado a la menopausia. Y utilicen otros indicios, por ejemplo, la falta de sueño, inestabilidad emocional que nunca antes se había presentado. Esto apoya la menopausia. Es como me siento más congestionada, tengo más tos. Bueno, no, eso sería más una exacerbación. Pero la clave es no quedarse contento con eso y nada más, porque el sudor nocturno no hay que esperar varios meses y decir, ah, bueno, ya me duró bastante, voy a consultar. No, siempre es preferible contactar al equipo de atención.
para ver cuál es la función pulmonar y si hay algo otros análisis, porque se puede medir la perimenopausia. Hay distintas hormonas que se pueden medir, no solo estrógeno y progesterona, de las que hablé hoy, hay otras, la hormona LHS, la luteinizante, la folículo estimuladora. Si controlamos estas hormonas, ayuda a los endocrinólogos, sobre todo a los reproductivos, pueden controlar estos niveles y tener una idea de si la persona está ingresando a este periodo de su vida. Y si uno está utilizando anticonceptivos hormonales, lo bueno es que estos anticonceptivos hormonales tienen distintos niveles, el cuerpo tiene distintos niveles de estrógeno y el estrógeno que se mide es distinto al estrógeno del anticonceptivo. Las hormonas producidas por el cuerpo se pueden medir, pero las suprime el estrógeno del anticonceptivo. Pero si se pide un panel completo hormonal que requiere varios controles, se puede ver. Así que si están preocupados, pueden hacerse estos análisis para tener una idea de lo que pasa. No siempre es perfecto, pero sí nos da una buena idea de qué está pasando con nuestro cuerpo. Bueno, muchas gracias. Es una pregunta que siempre me hago. Gracias. Nos queda tiempo para una sola pregunta. Sé que son muchas las preguntas que se han hecho y les pido que sigan en contacto con sus médicos o en las próximas sesiones de esta conferencia. ¿Cuáles son los estudios que se han llevado a cabo en pacientes con fibrosis quística que sean añosos? ¿Alguien sabe? ¿Han sido pocos los pacientes añosos con fibrosis quística en estudios? A ver, no sé. No sé ningún estudio específico sobre esto. Sé que hubo algunos estudios que incluían pacientes mayores, pero para brindar equidad a nuestros estudios deberíamos considerarlos a futuro. Claro que sí. Creo que ahora se está empezando a considerar, así que en los próximos años habrá estudios que los incluyan. Pero sí, seamos honestos, no los hemos abordado como se debería. Tenemos 3 investigadores aquí que los están oyendo, así que seguramente empiecen con ello. Muchas gracias por ser parte de este panel. Como les decía, me alegra muchísimo estar aquí para hablar del tema como una persona que envejece con fibrosis quística. Gracias por ser parte de esto y darnos su tiempo un sábado. Gracias por los comentarios y la organización. A todos los del chat, muchas gracias. Gracias a los disertantes por su atención y preguntas. Me alegra que hayamos tenido esta conversación y espero que continúe, porque hay áreas que no hemos cubierto, como la agudeza mental. No soy la única que tiene problemas de memoria o le cuesta recordar palabras. ¿Es por mi edad o es por la perimenopausia? Mi dolor de artritis empezó a los 46, pero también es un mes después de que empecé a recibir Trikafta. A los 40 desarrollé una sensibilidad al trigo y a los lácteos. Otros problemas autoinmunes aparecen en pacientes con fibrosis quística a medida que envejecen y los médicos deben empezar a prestar más atención para abordar estos problemas en las personas con fibrosis quística. Como dijimos, muchas de las preguntas sobre el envejecimiento no tienen respuestas definitivas. Entonces, nuestras historias individuales y colectivas promoverán la investigación. Espero que entiendan que nosotros como adultos con fibrosis quística debemos compartir nuestra historia, hacer preguntas a los médicos. Le quiero agradecer a todos los prestadores de salud que nos oyen y son honestos sobre lo que saben y lo que no saben y están dispuestos a aliarse con nosotros en la investigación para la búsqueda de respuestas. Quiero agradecer a todo el contexto de Emily, a los miembros de CFresh, al Dr. Xan,
todos los investigadores que buscan de manera innovadora respuestas. Cuando acudan a un especialista que no conoce fibrosis quística, hablen con su prestador y pidan recursos que puedan compartir para que se llegue a entender mejor qué preguntar en las consultas. Hay muchos muy buenos recursos en nuestra página. Para esta sesión encontrarán las diapositivas que mostramos, comentarios de los disertantes que podrán ser de gran valor. Aprovechen estos recursos y descárguenlos. Ahora tenemos las sesiones de exposición y las sesiones de relacionamiento por 45 minutos. Pueden ver las iniciativas de la Fundación y las iniciativas de investigación sobre todo. Pueden interactuar con la terapista respiratoria Shai-Nan Pei y Jefferson, y también podrán hablar conmigo y la doctora Rakshash Jain. Y si están interesados en reunirse con otros participantes que quieren investigar, ingresen a la sesión de relacionamiento. Allí pueden estar en contacto con médicos clínicos, miembros de la comunidad de fibrosis quística, investigadores y el personal de la fundación. Pueden encontrar a cualquiera de estas personas. Muchas gracias por hablar del envejecimiento con la fibrosis quística. En 45 minutos, a las 3:15 p.m. hora del este, empieza el cierre con nuestro disertante especial. Muchas gracias.